Buenas tardes, República Dominicana. Aquí se inicia el rumbo de la tarde. Aquí están los poderosos: Ramón Colombo, Diulca Pérez, Rudy González, Georgie Rodríguez. Estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium allá en Santiago, la ciudad corazón, 101.1 FM para toda la región del Cibao. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Nuestro amigo Colombo está en el tapón. Bueno que le pase. Bueno que le pase por no salir temprano. Solo hay que salir de aquí a las 2 de la tarde de tu casa con la comida en la boca para ver si tú llegas cerca y puedes llegar a tiempo. Bueno, Así. Rudy. Hubo un decreto hoy. Sí. Nombró el presidente dos nuevos procuradores adjuntos de la Procuradora General de la República. Sí, porque había designado a Rafael Suárez y otro de los adjuntos como miembros del Consejo de Administración A Edwin Acosta. de la Edwin Acosta, sí, de las distribuidoras de electricidad. Sí, entonces nombró en su lugar a José Vitelio Enrique Cabral González e Isis Germania de la Cruz Duarte, en sustitución de Rafael Suárez Pérez y de Edwin Acosta Suárez. Sí, una buena designación de estos dos abogados y en el Consejo de Administración. Creo que van a contribuir, van a hacer aportes importantes en el funcionamiento de ese consejo, sin dudas. ¿No han designado una nueva directora de CONANI que renunció? Sí. La señora Morón. Una renuncia que no... Ella había aceptado la posición por un año. Sí, esa fue su explicación, sí. Y además de eso, tampoco han nombrado a un superintendente de electricidad, que es un cargo que lo nombra el presidente a través de una terna que somete al Consejo. Claro, siempre hay un indicativo de quién prefiere el presidente, pero no se ha nombrado ninguno. Lo que está esta tarde, ahora a partir de las 5, la reunión de la Comisión Ejecutiva del PRM, que va a discutir y a tomar la decisión de quiénes van a ser sus postulados para la presidencia de la Cámara de Diputados, la presidencia del Senado y el grupo que la acompaña, vicepresidentes y 2 secretarios. Y además de eso, los voceros de este año. En la Cámara de Diputados... Ahí yo no creo que hay ningún tipo de... Mira, en la Cámara de Diputados hay una decisión, claro, no tiene ninguna oposición, salvo la de Furcal. Julito Furcal, que no le está haciendo oposición, está compitiendo, sino que había manifestado sus intenciones de ser candidato. Pacheco, no cabe duda, sería reelecto. En el caso de Eduardo Estrella, una persona que ha ganado prestigio dentro de la Cámara y tiene todas sus bondades que le adornan, tiene un problema. Y es, hoy emitieron 13 senadores del PRM una carta pidiéndole a la Comisión Ejecutiva del PRM y al presidente que... Hace días esa carta, hace meses. Pero hoy la dieron a conocer. Sí, hoy la hicieron pública. Hoy la hicieron pública, la dieron a conocer que ellos pedían que se cumpliera la promesa que se había hecho de que un miembro del PRM, del partido, un senador del PRM, ocupara la presidencia del Senado. Ellos dicen en la carta que se había hablado inicialmente de darle al aliado y a pondera mucho a don Eduardo Estrella esa posición, y que el segundo año comenzaría un bailoteo para un año, darle oportunidades a otros dirigentes senadores del PRM. Que en el segundo año se ponderó que era importante mantener a don Eduardo Estrella en la posición y que no hubo ninguna resistencia sobre eso. Pero que ahora ellos entienden que ha llegado el momento de que un dirigente del PRM, senador por demás,
ocupe esa posición. Hay varios senadores que están 5 apostando a esa posición, encabezados por Santiago Zorrilla, que es el actual vicepresidente del bufete del Senado. Está también Victoria Yep, que es senador por Nagua, y está también Ginette Burnigal, senadora de Puerto Plata, y está el senador de Cotuí, ¿cómo se llama? El que era de Fenatrano. Sí. De Fenatrano. De los Santos. Ese mismo, esos son de los que están en la lista de los aspirantes a la posición. La comisión política, la comisión ejecutiva del partido, deberá tomar una decisión, porque se estila que son los partidos que ya llevan una plancha consensuada, o por lo menos una posición más bien definida, para evitar encontronazos, como ha pasado en otras ocasiones en que se presenten dos planchas y vengan los choques. Ustedes recuerdan aquella vez el caso de Jacobo Magluta con el grupo de Jorge Blanco, con Suberví, ¿cómo se llama? Con Suberví. Sí, Rafael Suberví Bonilla. No, Suberví Bonilla no es el que era alcalde, no, con Suberví, el senador de... el senador de Barahona. De Barahona. Y también recuerdan lo que pasó con el caso de José Osvaldo Lejer, que también hubo pugnas que se reflejaron en el hemiciclo, ya en el propio hemiciclo, no antes. Eso creó un conflicto, hay una crisis. Porque era también el momento de toma de posesión, eso fue peor. Y bueno, en el caso de Magluta tuvo que recurrir el presidente Balaguer a juramentarse con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, con Tim Aybar. Y en aquella ocasión finalizaron habiendo dos bufetes. Uno lo dirige Jacobo Magluta y otro Tavares Areche. Que incluso llegaron a tener sesiones en la cuarta planta, allá arriba. Una cosa que no era elegante en un congreso, y pasó esa situación. Entonces, para evitar esos casos, incluso las discusiones con los voceros, se ha estilado en los últimos años que todos los partidos eligen a sus voceros, los que no tienen posibilidades porque no tienen mayorías para elegir a candidatos a la presidencia, pues a veces postulan una secretaria en un acuerdo, o un vicepresidente, se hacen esos acuerdos. Pero eso hoy deberá definirse, porque la semana próxima, la otra de arriba, es el 16 de agosto, que es el día que se eligen a los bufetes directivos. Y quiero hacer una corrección aquí. Una persona que llamó ayer, yo me había marchado, pues estaba oyendo el programa por radio, dijo que cuando el presidente hable el 16 de agosto, deberá decir tal y tal. El presidente no tiene que hablar el 16 de agosto. El presidente pudiera... Los 27 de febrero, es la que es la rendición de cuentas. Él pudiera hablar el 16 de agosto, porque el presidente habla cuando entiende que debe hablar. Pudiera hablar el 16 de agosto porque es en ocasión de cumplir los 2 años de su mandato, y quizás él quisiera hacer, en una forma pormenorizada, una recopilación de lo que ha hecho su gestión de 2 años. En la primera mitad, y lo que tiene en carpeta para la segunda mitad del año. Es posible, porque recuerden que el presidente Luis Abinader acostumbró en su primer año de gestión en que todos los meses, cada vez que cumplía un mes, hacía un discurso, y llegó a hacer una suerte de encuentro en un recinto donde él contestaba preguntas y todo esto. O sea, todo eso se hizo, y él hacía un discurso directamente para hablar de lo que estaba haciendo el gobierno y de lo que tenía por delante. Después eso se descontinuó. Hace tiempo que el último discurso que el presidente dio a la nación fue el discurso del 7 de marzo, precisamente 8 días después del discurso de 27 de febrero, que sorprendió a todo el país, como el presidente acaba de hablar en un discurso de 2 horas y pico de rendición de cuentas, y pronunció todo el discurso, pero tenía una razón, que era el anuncio de las medidas para el subsidio del tema de los combustibles, que lo puso en vigencia en ese mismo momento, y es una ocasión especial que no se había dado, o no venía dándose, la magnitud de los precios del petróleo y de los combustibles hasta el momento de preparar el discurso del 27 de febrero. Así que es posible que el presidente hable, pero no se ha anunciado, no se ha dicho nada. Lo que sí es que el presidente sale de viaje este fin de semana a Colombia,
a participar en la toma de posesión del presidente Gustavo Petros, en una forma de reciprocar lo que es el sentido democrático que hay en América Latina de asistencia de los presidentes a la toma de posesión de otros gobernantes elegidos democráticamente. Puede ser que usted diga que Petro es de izquierda, lo que sea, pero su elección y su conformación del gobierno colombiano es un gobierno democrático y él tuvo una elección totalmente legible y democrática. Mira, en el caso de Alfredo Pacheco, yo no tengo dudas de que logrará. Tiene el apoyo no solamente de los diputados del Partido Revolucionario Moderno, sino de una gran parte de los partidos de oposición. Y lo demostró en la negociación que dirigió, ¿no?, con el propósito de lograr la aprobación de la ley de extinción de dominio. Logró el consenso total. Sí, sí. En la Cámara de Diputados, que eso es difícil. Que es tan difícil, porque hay mucho más pluralidad. Yo esta mañana asistí al acto en donde Alfredo Pacheco rindió cuentas de su gestión legislativa, ¿no?, en el periodo 2021-2022. Y miren, yo les digo, la actuación de Pacheco haya sido impresionante y milagrosa. Un órgano que tenía deudas multimillonarias por años, y como él mismo dijo, no fue responsabilidad de ningún presidente, de los pasados presidentes. Es que los presupuestos no le eran suficientes para enfrentar todos los compromisos. Sin embargo, Pacheco ha reducido esa deuda multimillonaria apenas a un 10%, y es porque ese 10% que le falta por honrar tiene procedimientos que hay que cumplir y toma tiempo. Pero eso es en el aspecto administrativo financiero. Pero Pacheco hizo unos señalamientos ahí de una cantidad de leyes, terminando con la ley de extinción de dominio, de resoluciones, de muchos temas que estaban ahí, durmiendo el sueño eterno con 15 hasta 20 años, y una labor diaria permanente, tanto del hemiciclo, de la matrícula de la Cámara de Diputados, como de las comisiones que estudian y proponen. La verdad que ha sido impresionante el trabajo realizado por Alfredo Pacheco. Una exposición muy buena esta mañana en el Hotel Catalonia, y bueno, nosotros vamos a reproducirla en el programa de televisión nuestro del viernes. Fue transmitida por YouTube y por las redes sociales. Así que en el caso de Eduardo Estrella, yo en lo personal creo que es un lujo para el país tener una figura como Eduardo Estrella presidiendo el Senado de la República. Un hombre equilibrado, un hombre que no tiene ambiciones personales de riqueza, un hombre honesto, un hombre firme en sus principios y sus valores. Ahora, eso no me quita a mí reconocer que los senadores del Partido Revolucionario Moderno que tienen sus aspiraciones son legítimas y tienen todo el derecho de aspirar a presidir el Senado de la República. Ahora bien, como tú señalas, será una decisión que se tomará esta tarde en el seno de la Comisión Ejecutiva. Tengo información de que hay el interés de que Eduardo Estrella continúe al frente del Senado. Él es indudablemente y sin ninguna duda el candidato de Luis Abinader y el candidato incluso de Hipólito Mejía, que lo dijo públicamente. O sea, siendo el candidato de los dos principales líderes del partido, de las dos fuerzas principales del partido, él tiene una ventaja muy por delante. Ahora hay que ver. Hay que ver y ya veremos. Sí, no, eso debemos saberlo hoy, quizás no nos dé tiempo,
porque puede ser una reunión que se prolongue un poco, porque no deben tratar solamente ese tema, quizás otros temas, pero ya mañana tendremos una decisión porque deben tomarla. Eso no es una decisión que se deja al azar, de buenas a primeras, porque para evitar precisamente eso que yo decía, Giorgi, un arroz con mango en plena sesión. No, y que eso, ojalá que no cree ruidos, porque en este momento el PRM no necesita de ruidos. Claro que no. Para continuar transitando el camino que indefectiblemente los va a conducir a la repostulación. Guarden silencio, acaba de llegar Colombo. Llegó el hombre. No diga llegó el hombre, que eso decían a mí. Óigame, de Bellavista Mall aquí, justo una hora. Sí, eso es. Bueno, pues te creo. Eso es tremendo. Te creo. Tremendo. Te creo, eso es una lotería. Ay, esa Abraham Lincoln a esta hora, qué terrible. Bueno. Pero bueno. Pero mira, Giorgi, la carta la firman 13 senadores. Sí, hay 5 que no la firmaron. Entre ellos Farideh Raful. Sí, de 18 que no la tiene, que tiene el partido. Pero muchos de esos 13, porque he hablado con algunos de ellos, nos han manifestado que apoyan, pero que en caso de que la comisión ejecutiva tomara la decisión de escoger a quien fuera, ellos serán disciplinados. Y no son contrarios a Eduardo Estrella. No. Ellos lo que están exigiendo, y yo creo que es legítimo esa exigencia de ellos. Ahora la estrategia política te marca otra cosa. Por lo que ellos están exigiendo de que sea un miembro, un dirigente y por demás senador, claro, tiene que ser senador, del PRM, del partido, es legítima esa aspiración, porque Eduardo Estrella, como quiera que sea, es un aliado. En la estructura política es un aliado, entonces ellos, es legítimo lo que ellos están pidiendo. Eduardo Estrella tiene cualidades ciudadanas y capacidades superiores. Y ha sido una gente que en el plano político se ha manejado con mucha delicadeza. Eso no está en duda, y es lo que yo decía en principio, claro. no está en duda. Lo que quiero decir que es legítimo el derecho político que tienen eso esos está dirigentes claro. Y esos senadores. Claro, eso está y claro. Ellos no han hecho su exigencia sobre la base de tener pinturas de guerra. O es así o es así, porque nosotros podemos ser mayoría. No lo han hecho en esa forma. Han hecho su petición y su exigencia sobre la base de sus reclamos políticos a lo interno del partido. Bueno, ¿qué más hay, jóvenes? Bueno, a donde se va a desatar el loco. Se va a desatar el loco otra vez. Señores, la Dirección General de Contrataciones Públicas informó este miércoles que los contratos suscritos por el Ministerio de Educación con 4 editoriales para la adquisición de libros de textos en formato digital para el año escolar 2020-2023 fueron suspendidos como una medida cautelar por la razón social Actualidad Escolar 2020 SRL. Explica Contrataciones Públicas que la resolución 104-2022 emitida por ese órgano rector el 12 de julio pasado suspende la ejecución de los contratos correspondientes a los lotes 1, 2, 3 y 7 suscritos con las razones sociales Cocolo Editorial, Editorial Cosme Peña, CA Mart Solution y Ediciones Salomé SRL, respectivamente, en el marco del procedimiento de excepción de exclusividad número Miner CCC PE 03 para la adquisición de libros de texto formato digital para el nivel secundario del año escolar 2023. ¿De cuántos millones estamos hablando? Hasta tanto 1,000 y pico de millones de pesos. Ay, hasta tanto el Ministerio de Educación dé respuesta al recurso de impugnación de la actualidad. Ellos dijeron, la gente de 1.500 millones. 1,000 y pico de millones de pesos. Ellos dijeron, en el primer, porque para la educación superior, ellos dijeron, Educación dijo esta semana que el contrato estaba en proceso, que ya se habían hecho las asignaciones por el tema de la licitación, como un indicativo de que eso era irreversible. Contrataciones le está advirtiendo que eso está suspendido. Bueno, donde yo no quisiera que se soltara ese loco, que es mucho más grande, no. Es en la situación que se ha planteado entre China
y los Estados Unidos, por la visita de Nancy Pelosi, perdón, a Taiwán. Bueno, ustedes vieron ya que la República Popular China, su gobierno, ha desplegado sus fuerzas militares en ejercicios militares bloqueando la isla de Taiwán. Es que Estados Unidos puso un portaaviones frente a Taiwán. Bueno, además, y otro barco grande. Pero eso puede desatar una crisis de grandes proporciones. Bueno. Yo no sé a qué obedece esta acción cuando se estaban llevando las cosas en paz, Estados Unidos, China, conviviendo con sus intereses comerciales, económicos. Incluso la economía china se ha resentido un poco en los últimos meses. Claro. Pero Estados Unidos sigue siendo la gran potencia económica del mundo, además de ser la gran potencia militar. Sí, pero hubo un acuerdo entre China y Estados Unidos, nada menos que en los tiempos de Donald Trump, de respetar, de respetar el derecho de China a asumir, a reincorporar a su provincia de Taiwán, que fue convertida en una colonia norteamericana. Con Chiang Kai-shek al frente. Incluso hay un problema histórico ahí que se debatió suficientemente. Vi una información de que el presidente Joe Biden no era partidario de que Nancy visitara Taiwán. Fuera a hacer una provocación inexplicable, porque no hay en este momento ningún nivel de confrontación entre China y Estados Unidos, ni podría haber. Bueno, hay una espinita entre China y Estados Unidos, que es el tema Rusia-Ucrania. Sí, porque Estados Unidos le ha reclamado por bastante tiempo a la China que declare su neutralidad en la crisis. China no ha sido proactiva. No lo ha sido, pero sí ha dado señales. No le ha dado pleno apoyo a Rusia. No, plenos no, pero ha dado señales. Bueno, eso es inevitable. ¿Qué vamos a hacer? Todos los países pueden adoptar la decisión que quieran en un conflicto. No estoy cuestionando en absoluto el derecho que tiene. ¿Por qué cuestionar a China y no cuestionar el intervencionismo norteamericano? Bueno, yo no. Además, eso de que es la gran superpotencia, eso es pasado ya. No. Esa es la gran. La primera potencia económica y militar del mundo en los Estados Unidos. Todavía. Ya no es económica, no. Quizá militarmente. Pero no ya económica. Y ni hay que tenerle miedo. ¿Por qué pánico? Pero que nadie está hablando de miedo, Ramón. Óyeme, no es la primera potencia militar del mundo. Será lo que tú quieras, lo que tú quieras, pero no tenemos por qué aceptar los chantajes que ejerce Washington en cualquier situación contra cualquier país. Y mucho menos inventando con China, que no es inventar con Haití ni con República Dominicana. China, donde el capital norteamericano, dicho sea de pasada, tiene una presencia enorme, atención, Las grandes empresas norteamericanas tienen inversiones tremendas en China. Entonces, que no se ponga la Pelosi y Taiwán. Por eso, y los chinos en Estados Unidos. Más del 90% de la industria taiwanesa, sus fábricas operan en territorio continental chino. Bueno. Entonces, que no inventen. Porque China es una superpotencia económica. Yo no sé si militar, pero el poder económico de China a nivel mundial... Y Europa te puede dar testimonios tremendos de eso. Es innegable. Mira, a mí lo que perdóname, Rudy, a mí lo que me preocupa de esa situación es el hecho de que en los próximos meses cortos, el Partido Comunista de China se reúne para ratificar o no a Xi Jinping. Ojo. Tiene 70 y pico de años. Sería su tercer periodo. Y en Estados Unidos hay elecciones y el Partido Demócrata está en muy malas condiciones para enfrentar a los republicanos en las próximas elecciones. Entonces, caramba, no quisiera yo pensar que se esté queriendo crear esta crisis con el propósito de levantar los ánimos y recabar el apoyo
de los sectores nacionalistas, tanto en Estados Unidos como en la China. Bueno. Para que, aunque es diferente, porque la elección en China la realiza el Partido Comunista Chino, pero no deja de influir el ánimo de la gente en la acción y reacción de los miembros del Partido Comunista Chino. Lo que iba a decir es que el New York Times decía en un artículo en el fin de semana pasado que si bien es cierto, lo planteaba, que si bien es cierto que Nancy Pelosi tiene una libertad para hacer lo que está haciendo en su gira, no es menos cierto que Nancy Pelosi es una miembro puntual del Partido Demócrata y no descartaba que el tema fuera realmente inducido por la Casa Blanca, por los estrategas de la Casa Blanca, para medir reacciones de poder en la parte asiática frente a Occidente, frente a la parte... Porque, ¿qué ha pasado? Es lo que ellos tratan de plantear. ¿Qué ha pasado en la agresión de Rusia contra Ucrania? Escúchame, Colombo, déjame decirlo a mi modo. En la agresión de Rusia contra Ucrania, Europa cerró filas contra Rusia. Sin embargo, en el juego al tiempo, Putin ha ido consolidando las posiciones que perdió en principio, con la muerte de muchos soldados, y además de eso con lo que se vio como una agresión de un superpoderoso contra uno más chiquito. Entonces, no lograron de ninguna forma, que China se adhiriera a Rusia, pero tampoco se le opuso. Y aprovechó la coyuntura para incrementar sus negocios, dado lo que había pasado en Europa con el cierre de los combustibles, del petróleo, del gas natural principalmente, y de los granos y de otras operaciones económicas que se manejaban entre los bancos europeos y los bancos rusos, de mucho volumen. Entonces, quizás los Estados Unidos, es lo que da a entender ese artículo del New York Times, se lo voy a mandar a ustedes, es que esto fue debidamente y estratégicamente calculado. Lo que decía el New York Times, lo que no sabemos es el resultado de este cálculo, que es lo que tú planteabas, Georgie, en principio, ¿qué va a pasar? Es lo que parece que nadie sabe. Y miren, por eso no es tan inocente la participación de que la Pelosi fue y déjame pasear por Taiwán, por la calle de Taiwán. Con el tema de Taiwán y la autodeterminación de los pueblos que la plantea el gobierno chino, ¿no? Yo les voy a decir algo. Hay estudios de opinión en Taiwán que revelan que apenas el 1% de los ciudadanos que viven en Taiwán, chinos, taiwaneses, estaría de acuerdo en que Taiwán se convierta en provincia de la República Popular China de nuevo. El 8% apenas no está de acuerdo con eso, sino con que se haga totalmente independiente de la República Popular China. Y ojo, el 91% de los ciudadanos taiwaneses quieren que se mantenga el estatus actual. O sea, autonomía, independencia económica, autonomía en el manejo de los asuntos, pero sin romper. Y libre negocio con Occidente. Y libre negocio con Occidente. Claro. O sea, que eso te dice que realmente ni un sector ni el otro están bien vistos por la grandes mayoría del pueblo taiwanés. Quieren seguir como están. Y eso es lo ideal, ¿eh? Eso es una especie de Estado libre asociado. Bueno, lo que hizo como China, está Hong Kong, y Macao. Está Hong Kong igual. Salieron los ingleses. Aunque también estuve escudriñando y en Hong Kong hay quejas porque aparentemente el gobierno de Xi Jinping está apretando un poco la economía de Hong Kong. Ellos están asumiendo el control de la vida pública en cierto modo, pero han dejado la libertad de comercio en la forma como la llevaba Hong Kong, que era uno de los centros principales del mundo, de negocios del mundo. La bolsa de Hong Kong es una de las bolsas superiores. Monstruosa. Ahora a la de Nueva York. Hay que tomar en cuenta que ha habido cambios importantes en la política china respecto a Taiwán y Hong Kong.
el planteamiento en vigencia de un país, dos estados, responde a ese reconocimiento de que esas dos excolonias británica y norteamericana, porque Taiwán no ha sido más que una colonia norteamericana, lo demás es cuento. Y Hong Kong ni se diga, correcto, tienen una estructura económica ya, ¿verdad?, consolidada, una forma de vida además, ¿verdad?, ya de muchos años, y aunque China asume como parte suya territorialmente, que lo son a ambos territorios, le deja ese margen un poco de autonomía en esa tesis de un país, dos estados. Bueno. Llegó la hora de la pausa. Nada más una línea y va para Colombo. Ayer hablábamos, Colombo, de 12 periodistas que fueron galardonados por la Sociedad Interamericana de Prensa, Sí, por haber sido víctimas de asesinatos. que fueron muertos en lo que México, va de este sí. año. El periodista Ernesto Méndez ha sido asesinado a balazos la noche de este martes en la ciudad de San Luis de la Paz, en el estado de Guanajuato. Director del medio de comunicación Tu Voz festejaba con unos amigos y familiares en un bar de propiedad de la familia cuando un comando armado irrumpió y abrió fuego contra ellos, según ha anunciado Artículo 19, un organismo internacional que defiende los derechos de los periodistas. La mayor parte, 13, la mayor parte de los periodistas que han sido asesinados en México son víctimas del sicariato de las drogas. Sí, narcotráfico principalmente. Sí. Pues suben a 13, entonces hablamos de los 12 galardonados ayer y lo mencionábamos con entusiasmo de que por lo menos se le hacía un reconocimiento. Claro. Y hoy suma 13 la lista. Así es. Don Giorgi, mande la pausa. Don Giorgi.